Santo es la tierra, santo es la tierra, santo es la tierra. Gloria a Dios, que Dios sane nuestras tierras. Con la fe que usted tiene, denle un aplauso fuerte al Señor. La gloria es para el Señor, la alabanza es para el Señor. Gloria a Dios. Bien, bendecimos el nombre del Señor. En esta tarde calurosa, ¿verdad? Que ese calor se convierta en un refrigerio de parte de Dios. Gloria a Dios. Ya hemos orado, vamos a compartir la palabra del Señor. El tema de hoy se titula ¿Cómo se financió el ministerio de Jesús? ¿Cómo se financió el ministerio de Jesucristo? Hoy vamos a salir de algunas dudas, porque muchos podrán pensar que el ministerio de Jesús tuvo un financiamiento de gente, de políticos o de gobiernos, ¿verdad? Pero nada de eso ocurrió. El ministerio de Jesús tenía una autonomía y una sanidad excelente. Gloria a Dios. Jesús Dios con nosotros. Podría usted decir, como Él era Dios, tenía todo. Pero Jesús en algunas ocasiones no tenía ni siquiera cómo pagar impuestos. Y quiero leerle rápidamente en el libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 24. San Mateo 17, 24 dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo. Pedro en ese momento reconocía que Jesús no había pagado el impuesto, las 2 dracmas que se exigían. Y entonces Jesús le habló primero, versículo 25, y le dice: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, le dice Jesús, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallaréis un estatero, una moneda. Tómala y dáselos por ti y por mí. Entonces Jesús en ese momento, puede sentarse, hermano, gloria a Dios. Jesús en ese momento no tenía cómo pagar los impuestos. Es decir, el ministerio de Jesús no fue un ministerio de opulencia, sino que fue un ministerio, como vamos a ver, que vivía al diario. Y por eso usted va a encontrar que la oración modelo, el Padre Nuestro, empieza
incluye ahí, danos hoy el pan de cada día. Y dice, no nos dejes, dice, de caer en tentación. Porque, hermano, el hambre puede provocar una tentación. La escasez puede provocar una tentación. Entonces, Jesús vivía el momento, el día. Hoy el tema se llama ¿cómo financió Jesús sus campañas evangelísticas? Gloria a Dios. Quiero que observemos algo, que inicialmente Jesús tuvo trabajo como carpintero, donde él tenía sus finanzas, donde él se mantenía, pero después entró al ministerio a tiempo completo. Entonces, no podía hacer una de las dos cosas, y de alguna manera él tenía que buscar la provisión para llevar adelante su ministerio. Gloria a Dios. Entonces, dice Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. ¿Con qué le servían las mujeres? Con sus bienes. No dice la palabra que le servían cocinando, lavando o haciendo cosas propias que no son malas hacerlas, pero dice que con los bienes le servían. ¿Qué quiere decir? Que estas mujeres eran mujeres emprendedoras y que tenían tiempo de acompañar a Jesús junto con los discípulos y también proveer para, imagínense pues, 12 discípulos, más Jesús 13, más los otros acompañantes. Imagínense que hayan andado unos 20 o 25. Tenían que desayunar, tenían que almorzar, tenían que merendar, tenían que buscar mucha alimentación. Pero dice que la provisión de Jesús la llevaban esas mujeres. Dice que algunas que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Entonces, se observa que las finanzas del Señor, las finanzas de Jesús en ese momento, están dependiendo de personas agradecidas. Dice que de muchas de estas mujeres que servían con los bienes al Señor, le fueron expulsados demonios y fueron sanados de enfermedades. Entonces, la primer fuente, gloria a Dios, de finanzas del Señor es la providencia divina, lo sobrenatural. Por ejemplo, cuando envió a Simón Pedro a sacar un pez, un anzuelo, y ahí estaba la provisión, de una manera sobrenatural. De otra manera sobrenatural, la multiplicación de los peces y los panes. La pesca milagrosa. Él le ayuda a su siervo y le dice, boga mar adentro, y le da indicaciones dónde es que va a encontrar las finanzas. No es que el Señor los mandó a pedir al alcalde o a la gente que estaba en el poder o a los pudientes, sino que el Señor a los servidores les proveía para que ellos también pudieran ir proveyendo para las necesidades del ministerio. ¿Están aquí? Entonces dice que María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido demonios. Entonces,
¿por qué María Magdalena le está financiando las actividades de Jesús? Porque está agradecida. Y yo le voy a decir algo. Cuando yo recibí el llamado a liderar, primeramente el Señor nos hace el llamado y nos dice: te vas a sostener con la providencia de Dios, te vas a sostener con tu trabajo. Y eso ha pasado. Jamás me pueden decir que yo firmé algo en algún lugar que me dieron algo para la iglesia. O como, sí, pues he recibido de hermanos, pero digamos de instituciones o de personas pudientes de la ciudad en las cuales yo pudiera ir a pedir. Nunca ha ocurrido eso. Y entonces ese día que ocurre ese día no hay liderazgo, ese día no hay nada. ¿Por qué? Porque sencillamente dejamos de creer en Dios y empezamos a creer que un vecino o una persona nos puede hacer lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿verdad? Entonces, María Magdalena, una mujer que anteriormente fue endemoniada, 7 demonios. ¿Quién sabe cuáles serían esos 7 demonios? Pero hay un demonio de alcoholismo, hay uno que es de droga, otro demonio de celos, demonios de contienda, etc. Pero dice que eran 7 demonios, los cuales había sido libertada esa mujer. Y entonces, como agradecimiento, le serví a Dios. ¿Están aquí? Gloria a Dios. Juana era otra de las mujeres, mujer de Cusa, que era intendente de Herodes. O sea, Juana era esposa de un oficial del gobierno, ¿verdad? Y dice que, y había otra llamada Susana, y otras muchas que le servían, dice, con sus bienes. O sea, mujeres sencillas, mujeres humildes, empezaron a servir al Señor con sus bienes. Y el Señor le retribuye con la bendición. Bendito Dios. Lucas 9:3. Ocurre que el Señor envió a los 12 a predicar, a cumplir la gran comisión, a anunciar el Evangelio, a anunciar las buenas nuevas del Señor. Me dicen los que están viendo si está bien el sonido. Y en Lucas 9:3 le dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí y de ahí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Él les dice, no lleven nada, no lleven ningún preparito para el camino, ni lleven para otras necesidades, porque el Señor les está enseñando que deben confiar en Dios, que Dios les va a dar una respuesta, y que el Espíritu Santo va adelante del que va a evangelizar y le está preparando las condiciones donde le van a dar alimento, alojamiento, y que no va a perecer. Ya hay casa de gente bondadosa que Dios está poniendo en el camino, pero también le dice
donde le hagan desaire, no entren ahí. Y cuando salga, sacúdanse el polvo de los pies, que queden ellos con su miseria. ¿Verdad? Así le enseñó el Señor. No le dijo, pasen por donde don fulano que les dé provisiones para que vayan. No, van a ir por fe. ¿Ya? Porque el justo vivirá por fe. Y cuando manda a otros discípulos, en Lucas 10, les dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si en esa casa, versículo 11, Lucas 16, y si en esa casa hubiere algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo de lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, le dice el Señor. Esas son las indicaciones que le va diciendo. Van a depender de Dios, van a depender de la provisión que Dios les está dando. Y Él así envió a la gente, gloria a Dios. Ahora, yo les voy a revelar algo, que Jesús tenía gente secreta que cooperaba con Él. Por lo menos se mencionan dos grandes personajes que eran de alcurnia, de alta alcurnia, que estaban cooperando con Jesús financieramente. Jesús tenía como unos 3 tipos de proveedores. Un proveedor era, el Señor en primer lugar, el Padre, ¿verdad? Que donde Jesús le pedía que hiciera, entonces el Señor enviaba la provisión. En segundo lugar estaban las damas, las mujeres. En tercer lugar estaban lugares donde a Jesús lo invitaban. Y en cuarto lugar estaban también esos proveedores que no se divulgaban abiertamente a favor de Él, pero que sí le pasaban una asignación. Y ustedes van a ver que esas personas también eran discípulos del Señor, pero no eran públicos, eran discípulos más o menos secretos. Gloria a Dios. Entonces, ¿para qué quería finanzas el Señor? ¿Y para qué quiere en este tiempo? Dice Mateo 15. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Dice el Señor, tengo una compasión, pero en ese momento Él no le podía resolver normalmente a esa multitud que llegó a escuchar su mensaje de salvación. Y llamó a los discípulos, dice, tengo compasión de ellos. Entonces los discípulos le dijeron, Mateo 15:33, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes aquí en el desierto para sacar a una multitud tan grande? Y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Entonces el Señor te dice, ¿cuánto tenés? Ahora, ¿de dónde salió esa provisión? Porque ese día fue que se hizo, que se le dio a comer a 5,000.
con 7 panes y unos pocos pececillos. Y dice que después sobraron hasta canastas. ¿Quién andaba en los pececillos? Lo andaba un niño. Entonces, un niño es proveedor del ministerio de Jesús. Es decir, no es la edad, no es la posición económica, no es la posición social, sino el desprendimiento que había para poder resolver un problema grande de hambre que había en ese momento. Dice el Señor, tienen 3 días de estar conmigo aquí en el desierto. Y se conmovió, dice la palabra, porque no tenían que darles de comer. Pero él pudo resolver el asunto. Entonces, cuando las personas daban a Jesús de sus bienes, ellos sabían que Jesús iba a hacer algo en favor de unas grandes multitudes, como ocurrió en esta ocasión. Hay una mujer, ahí en la Biblia, Juan 12, versículo 3, dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque tenía cuidado de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Era Judas. Para él era un desperdicio ungir a Jesús con ese perfume carísimo. Para él era mejor que lo dieran en efectivo, y como él andaba la bolsa, Jesús caminaba una bolsa con dinero y Jesús lo andaba. Entonces se le hubiera facilitado, dice la palabra, extraer algo de esa donación. Una mujer, María Magdalena, también desprendida, gloria a Dios. Bendito Dios. Vamos ahora a hablar de esos personajes especiales. Y uno de ellos que financiaba la obra del Señor era José de Arimatea. Dice Lucas 23:50, había un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio y varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Cuando Jesús estaba ahí, ¿verdad? Llegó José y fue directamente donde Pilato, porque él era como un diputado, era una persona excelente. Dice que versículo 51, Lucas 23:51, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. No estaba de acuerdo que mataran a Jesús. Dice que fue a Pilato a pedir el cuerpo del Señor. José de Arimatea.
Y dice que, versículo 53, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Entonces, el lugar, la tumba donde se depositó a Jesús, era una tumba nuevecita que José de Arimatea, como un gran pudiente, tenía preparada, tal vez para él o para su familiar. Pero él se despoja y dice, no, también yo proveo esto para Jesús. Algo grande, ¿verdad? Entonces este hombre no se cuenta entre los apóstoles, no se cuenta, no andaba en las campañas, pero él, en el momento dado, él respondió con sus recursos y con su influencia para lograr rescatar el cuerpo de Jesús. Eso es maravilloso. ¿Cuántos están aquí? ¿Verdad? Y dice en el versículo 55, Lucas 23, 55, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces, una forma de dar también era con especies aromáticas, que no crea que eran baratas. Ahí en el desierto, acuérdense que no hay flores, no hay de dónde se... Eso era traído de lejos, esas especies que esas personas estaban dando, ofreciendo para el Señor. Quiero leerles también esta parte de José de Arimatea en Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero dice la Biblia, secretamente. Era un discípulo secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Otro gran personaje que le ofreció a Dios, a Jesús, su servicio. Era un hombre, Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. O sea, llevó una cantidad grandísima. Nicodemo, ¿verdad? Aquel que le llegó a preguntar una noche, ¿cómo hace? Si no fuera hijo de Dios, ¿cómo hace tantas cosas? Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Si no naces de agua y espíritu, no verás el reino de Dios. Si no haces un cambio en tu vida, no vas a ver el reino de Dios. Si sigues acomodado en la tradición como te has mantenido en todo este tiempo, no vas a ver el reino de Dios. Y era un gran estudioso Nicodemo. Pero miren, la palabra del Señor fue efectiva, hermano. La palabra de Dios fue efectiva porque transcurrió el tiempo y José de Arimatea estaba a los pies del Nicodemo, estaba llevándole de sus bienes. Eso debe ser carísimo. Imagínense que el perfume de alabastro que llevó María Magdalena costaba 300 denarios. ¿Cuánto pudo costar? 100 libras. Eso es una cantidad grande y una fortuna. Y lo llegó a depositar. Entonces, todas estas personas, si José de Arimatea era discípulo secretamente y al último momento demostró que se despojó de sus bienes, también
era parte de la fuente de financiamiento que el Señor Jesús tenía. Lo mismo Nicodemo y la cantidad de personas, gloria a Dios, que estaban ofreciéndole la bendición económica, material a Jesús. Imagínense que en cierta ocasión el Señor llegó de una mujer y le dice: tengo sed, dame de beber. Porque ese día iba cansado del camino. En otra ocasión se le apareció a los discípulos y le dice: ¿tienen algo que comer? Dice que tenían un pescadito y el Señor se lo comió. Y un día dijo: las zorras tienen guarida, ¿verdad? Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera en qué recostar su cabeza. Él entregó todo, pero hubo una provisión de Dios que había gente fiel que estaba sosteniendo el ministerio en la parte económica. Gente agradecida que recibió sanidad. Y entonces, una de las cosas esenciales para una vida cristiana de éxito es el agradecimiento. Porque cuando una persona es agradecido con Dios, seguramente está preparada para recibir muchas más bendiciones que las que está recibiendo. Jesús tenía muchas necesidades. Imagínense con nosotros con esta hora, nosotros tenemos necesidades. Y a veces decimos: bueno, quisiéramos hacer esto, pero no podemos. Y entonces, cuando es imperante hacerlo, pues el líder tiene que poner de lo que Dios le provee para sacar adelante la obra del Señor. Hoy quisimos proyectarlo con el data show, pero tiene fundida la bujía. Pero Dios proveerá. Este es algo extraordinario. Así, hermanos, que como cristianos aquí se le instruye a que usted dependa de Dios. De usted dependa, que tenga la fe que el Señor le va a sacar adelante. Gloria a Dios. Yo quiero que usted se ponga de pie. Vamos a orar en esta hora. Gloria a Dios.